una preocupación por los casos de trombosis que se han presentado con la vacuna de AstraZeneca contra el COVID. La clase de vacunas pues es de las últimas clases y por eso les quería compartir este tema de actualidad, porque me imagino, uno, les interesa por estar estudiando medicina, y dos, porque algún familiar le va a decir, no, con esa vacuna no, esto, con esa vacuna lo otro. Por el momento los casos son muy pequeños, son un número muy pequeño para el número de vacunados, pero pues no deja de ser una preocupación. No se han tomado unas medidas como tales hasta el momento, simplemente de prevención y notificación de los eventos. Pero entonces vamos a mirar un poquito de eso por si en algún momento les pregunto. Allí están viendo un cuadro de las vacunas del COVID. No, profe. Ya, espérenme en un momento a ver qué pasó. ¿Y ahora? Ahí ya, profe. Bueno. Lo primero que hay que decir es que las vacunas contra el coronavirus pues salieron en tiempo récord porque ya venían estudiando los mecanismos implicados, o sea, las tecnologías ya venían siendo estudiadas, y además porque aquí hay muchísima plata invertida. Muchos países donaron gran cantidad de dinero, por los que tienen, Europa, Estados Unidos, a las farmacéuticas y a las alianzas de las farmacéuticas para poder hacer las vacunas. Cosa que no deja de ser llamativo porque realizan los estudios y logran la vacuna a través de fondos públicos, y después hay países pobres, África, nosotros, que se nos dificulta conseguir las vacunas y los gobiernos tienen que hacer unos convenios casi que delincuenciales con ellos, por ejemplo, liberarlos de impuestos, o una confidencialidad de los contratos para poder adquirir la vacuna. Entonces, pues en todos los países me imagino que harán lo mismo, critican al mandatario o al sistema de salud de turno, pero esto es muchísimo más complejo. Las farmacéuticas son unos pulpos que obviamente solo les interesa los millones y millones que van a ganar con la vacuna, no les interesa a la gente, al gobierno tampoco obviamente, pero en esta situación pues el entramado es mucho más grande que eso. Bueno, entonces en el mercado hay muchísimas vacunas ya aprobadas, como ustedes pueden ver acá. Todas lo que inducen en el organismo son anticuerpos con la proteína S, que es la que permite la unión del coronavirus a las células del tracto respiratorio, a la enzima ECA2. Todas hacen eso. El problema es cómo lo hacen. Entonces están las que utilizan virus inactivados, o sea, virus o cepas del virus que han sido inactivadas y han perdido su virulencia o su capacidad de infectar o su capacidad de infectar gravemente. Ya sea esa técnica ya está en otras vacunas, como la polio o la hepatitis. Bueno, las otras son basadas en pequeñas partes del virus, en pequeñas partes de las proteínas, y allí está, esta es Sanofi,
y la vacuna Novavax y la de GlaxoSmithKline. Estas simplemente son pequeñas partículas del virus, ya ha sido utilizado en las vacunas de la hepatitis A, la hepatitis B y la gripe, que introducen al organismo entonces fragmentos de la proteína C, mientras aquí va todo el virus vivo inactivado. ¿Cuál es la diferencia? Pues esta crea más anticuerpos que esta, porque crea anticuerpos porque está todo el virus completo. Ahora las más nuevas o las más modernas son estas dos. Aquí ya entramos a jugar. Esta lo que introduce en el organismo es ARN mensajero y esta lo que introduce es un vector vírico, o sea, un virus que no causa enfermedad en el humano, pero ese virus es quimérico, o sea, construido en el laboratorio, que porta una parte del ADN del virus y que hace que el organismo replique ese ADN, lo convierta en ARN mensajero y en proteínas, y esas proteínas van a generar la reacción del anticuerpo, o sea, van a generar que nuestro organismo produzca anticuerpos contra ese antígeno y así nos protejamos. Lo mismo, esta produce un ARN mensajero, no llega al núcleo, o sea que no tiene ninguna probabilidad de modificarlo, ninguna de las dos, de modificar nuestro ADN. Este ARN que introduce la vacuna es codificado en el citoplasma, produce proteínas y nuevamente virales, y nuevamente el organismo crea anticuerpos contra esas proteínas y así nos protegemos. Ahora bien, esta vacuna AstraZeneca y esta Janssen, por ahí también leí, están implicados en algunos casos de trombos. Entonces les voy a explicar más o menos cómo se produce para que si les llegan a preguntar ustedes puedan contestar o tengan las armas para poder contestar. Están viendo una bolita color pastel, rosadito, ¿sí? ¿Le están viendo? Sí, profe. Bueno, esta es una plaqueta. Esta es una plaqueta, casi amanezco haciéndola el día que la hice, pero bueno, estamos allí. Resulta que las plaquetas que están en la sangre de ustedes y en la sangre de todos, no se agregan. Entonces uno dice, bueno, pero ¿por qué no se agregan? Son plaquetas y ¿por qué en determinados eventos, como una noxa, como una herida, se agregan? ¿Cuál es el mecanismo? Y entonces el mecanismo es la activación plaquetaria. Si las plaquetas no se activan, no se agregan. Si las plaquetas se activan, se agregan y forman el trombo. Las plaquetas, la activación de las plaquetas consiste sobre todo en la salida de este receptor a la superficie celular. Este receptor está en el citoplasma de la plaqueta y cuando la plaqueta se activa, sale a la superficie, como acá, esta es una plaqueta activada. Y ese receptor le permite a la plaqueta unirse al fibrinógeno expuesto en la herida o unirse a otras plaquetas. ¿Quiénes activan esa plaqueta? La activa la serotonina, la activa el adenosindifosfato, la activan los tromboxanos. Todas esas sustancias, cuando la plaqueta se encuentra con la trombina, la plaqueta se encuentra con la serotonina, o la plaqueta se encuentra con el adenosindifosfato, todas esas sustancias aumentan el calcio en el interior de la plaqueta. Y que, como les he dicho, cuando aumenta el calcio, la célula puede hacer dos cosas: contraerse o liberar sustancias. En este caso, el aumento de calcio produce no la liberación, sino la expresión de los receptores de glicoproteína 2B3A en la superficie de la plaqueta, para así que la plaqueta sea activada.
Hay muchísimos receptores que se expresan, pero este es el más importante. Existen más o menos unas 80.000 copias de este receptor en cada plaqueta activa. Entonces, si inhibimos los tromboxanos, inhibimos la activación plaquetaria o la agregación plaquetaria, perdón, las plaquetas ya están activadas, pero si inhibimos la síntesis de tromboxanos, inhibimos la agregación. Si inhibimos y allí está, por ejemplo, el ASA como antiagregante. Si inhibimos esta unión, o inhibimos este receptor, la acción de este receptor, inhibimos la activación. Y allí está el abscisimmab, el ectifiban y el tirofimab. Si inhibimos esta vía del ADP, no hay agregación, y allí está el clopidogrel, que es el más usado acá. ¿Estamos? Bueno. Entonces, en este punto lo que quiero que entiendan es que la plaqueta debe activarse para agregarse. Esta plaqueta tiene muchísimos receptores en la superficie y expresa en su superficie algunos factores plaquetarios, como el factor plaquetario 4. El factor plaquetario 4 está implicado en una reacción adversa de la heparina. Ustedes saben que la heparina es un anticoagulante. La heparina se une a la antitrombina y potencia la acción de la antitrombina. La heparina se usa como anticoagulante, pero está siendo reemplazada. La heparina es la molécula total, es producida por el organismo. Pero en investigaciones se dieron cuenta que podían dar pequeñas fracciones de esa molécula, y entonces así nacieron las heparinas de bajo peso molecular, que son las que más se usan hoy en día, y me imagino que ustedes han oído hablar. Bueno, pues los rotes de Zenit, en el tiempo normal, de la tinzaparina, de la enoxaparina, de la nadroparina. Cuando se empezó a usar la heparina, entonces empezaron a aparecer unos eventos en que las plaquetas caían en su número y además producían trombos de plaquetas. Las plaquetas se activaban, no se sabía por qué, se agregaban las plaquetas en la sangre y producían trombos. Luego se supo que era una reacción alérgica a la heparina, que se producía una semana o 15 días después de la administración, y que era inmunoglobulina E actuando sobre el factor plaquetario 4 y activando las plaquetas. O sea, las plaquetas se activaban, no solamente disminuían su número, sino que las que quedaban se activaban y producían trombos. A ver si por aquí está mejores. Aquí está, miren. Trombocitopenia mediada por heparina. Ustedes la van a encontrar en el hospital, le van a decir TIH o le van a decir HIT. Trombocitopenia inducida por heparina. Es un trastorno en el número de plaquetas. Miren que las plaquetas caen y además se activan. Ahora bien, ¿por qué sucede eso? Ya les dije, porque la heparina, normalmente la inmunoglobulina G, un complejo, activa el factor plaquetario 4 en las superficies de las plaquetas y esto activa la plaqueta. ¿Qué se sabe de los trombos causados por la vacuna AstraZeneca? Que remedan exactamente este mecanismo, o sea, que están mediados por el factor plaquetario 4, que activa las plaquetas y produce o se semeja mucho a la trombocitopenia mediada por heparina. Se semeja mucho al TIH o al HIT que ustedes van a ver. ¿Sí? Entonces, ese es más o menos el mecanismo que las investigaciones recientes, a partir de los casos que se produjeron sobre todo en Inglaterra, han dilucidado
sobre estos trombos. Estos trombos, productos de la heparina, se tratan con estos fármacos. Hasta el momento no se ha dicho, no se ha sacado un protocolo para manejar esos trombos, simplemente hay casos descritos. Esta heparina infraccional, entonces, es la causa del HIV o del VIH. Y los fármacos que se utilizan son estos: argatroban, bivalirudina o lepirudina, que son inhibidores parenterales directos de la trombina, o sea, son anticoagulantes, inhiben el factor 2 activado, que es la trombina. ¿Estamos? En este momento no puedo decirles, o no sería imprudente decirles, que estos fármacos van a ser usados o van a ser recomendados en el tratamiento. Hasta el momento lo que se ha visto es que los han tratado sintomáticamente. ¿Sí? Entonces, ese era como la actualidad que quería mostrarles, para que si ustedes leen o si les preguntan cualquier cosa, puedan contestar: se ha descubierto o se ha investigado que los trombos causados por la vacuna de AstraZeneca tienen la misma fisiopatología o el mismo mecanismo de acción que el HIV o el VIH causado por heparina. Hasta allí no se sabe si los van a tratar con estos inhibidores directos de la trombina o no, pero pues si sale algo, yo les comento. Bueno. Por otro lado, les quería mostrar este cuadrito. Ya les explico por qué. Bueno. La diabetes mellitus la podríamos clasificar, o se clasifica, en diabetes tipo 1, cuando no hay insulina, no hay células beta, no hay producción de insulina. Diabetes tipo 2, hay insulina, el paciente, hay células beta, hay insulina, pero el páncreas no la puede secretar, o sea, no sale de las células beta la insulina, o sale a la circulación, pero los tejidos periféricos son resistentes a la acción. ¿Cuáles son los tejidos periféricos? El adiposo y el muscular. Pero además, también el hígado puede ser resistente a la acción de la insulina. Entonces, podríamos decir que en la diabetes tipo 2, o hay defectos en la secreción o hay defectos en la acción de la insulina. Que hay una resistencia periférica, tejido adiposo y muscular, o una resistencia central. En este caso sería el hígado. Hasta allí va muy bien. Pero además son grados variables de defectos en la secreción con grados variables de defectos en la acción. O sea, que un paciente puede ser muy distinto al otro, porque en uno puede ser un defecto en la secreción y en el otro puede ser un defecto de la resistencia, un defecto en la acción. El otro puede tener más marcado la resistencia periférica que la resistencia central. El otro puede tener más marcada la resistencia central. El otro puede tener más marcada la secreción. Entonces, casi que podríamos decir que no hay dos pacientes diabéticos tipo 2 iguales, porque son grados variables de los tres defectos. Defectos en la secreción, defectos en la acción periférica, defectos en la acción hepática o central. Bueno, hay otro tipo de diabetes que son consecuencia de enfermedades o de situaciones. Por ejemplo, fármacos como los glucocorticoides pueden causar diabetes. Efectos genéticos como Down o Klinefelter pueden causar diabetes.
enfermedades endocrinológicas como la acromegalia puede cruzar con diabetes. O sea que ese 3 podría ser diabetes a causa de. Y el cuarto sería la diabetes gestacional. General, en las últimas guías o en los últimos años de las guías ADA o de la Asociación Americana de Diabetes, vendría diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, diabetes gestacional y diabetes a causa de. ¿Estamos? Bueno. El otro punto es que la obesidad, sobre todo la obesidad central que veíamos en el perímetro aumentado de cintura, tiene muchísimo que ver con la resistencia a la insulina. O sea, está relacionada directamente con la diabetes tipo 2. Pero ¿por qué es tan deletérea o por qué es tan mortal la diabetes? ¿Por qué es tan grave padecer esto? Existe la teoría, una de las teorías, y es que como hay tanta azúcar en la sangre, pues esa glucosa empieza a pegarse a las proteínas. Y entonces forma proteínas glicosiladas. O sea, proteínas con glucosa en sus moléculas. Y obviamente, pues las proteínas cambian totalmente su acción. Otra teoría es que los tejidos, o sea, ¿cuál es la acción de la insulina en los tejidos? La acción de la insulina en los tejidos es hacer que el receptor GLUT4, o sea, el receptor que es capaz de captar glucosa, se exprese en la superficie. Generalmente está en el aparato de Golgi, la insulina hace que salga del aparato de Golgi y vaya a la superficie de la célula. Y así la célula pueda captar glucosa. Eso sucede en el tejido adiposo y en el tejido muscular, o sea, en el tejido periférico. Ahora bien, hay otros tejidos que tienen receptores, por ejemplo el GLUT1, pegados a su superficie. ¿Sí ven la diferencia? En el tejido periférico y en el tejido adiposo están en el aparato de Golgi. Este otro tipo de tejidos lo tienen allí. O sea que esos tejidos pueden captar glucosa con o sin insulina, independientes de insulina. ¿Qué tejidos son esos? El cristalino, el nervioso, el riñón y el vascular. ¿Sí? Entonces miren que esos tejidos ante la diabetes están intoxicados porque captan y captan y captan glucosa. Como captan tanta glucosa, el metabolismo de la glucosa varía porque ya el ciclo de Krebs se satura y la glucosa empieza a metabolizarse por otras vías, por ejemplo la vía de las aldosas. Y empieza a producir como resultado el sorbitol, un azúcar muy grande que no sale de las células. Pero como no sale, atrae agua hacia el interior de las células y las células empiezan a dañar, a sufrir daño osmótico, empiezan a morir por turgencia. Entonces miren ustedes cuáles son los tejidos más afectados en la diabetes. El cristalino, que produce la retinopatía diabética, el riñón, que produce la nefropatía diabética, el tejido nervioso, que produce la neuropatía diabética, y por ejemplo, la coronariopatía diabética y el daño de la microvasculatura en todo el organismo. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno. Entonces, en las complicaciones crónicas, en las complicaciones de la diabetes, ustedes lo van a ver, las dividen en agudas y crónicas.
Las agudas, lo vamos a ver en la clase, son el coma hiperosmolar y la cetoacidosis diabética. La cetoacidosis diabética es más propensa en pacientes diabéticos tipo 1 y el coma hiperosmolar más propenso en diabéticos tipo 2. Los pacientes tipo 1 mueren de falla renal. Los pacientes tipo 2 generalmente mueren por enfermedades cardiovasculares. Apréndanse eso. ¿Qué proporción hay en el mundo entre tipo 1 y tipo 2? La diabetes tipo 2, de cada 100 personas con diabetes, la diabetes tipo 2 explica la enfermedad en el 90 o el 95 de los pacientes. O sea, de cada 100 pacientes, 90, 95 son tipo 2. Y de 5 a 10 pacientes son tipo 1. Entonces, ustedes pueden ver que la presentación de la diabetes tipo 2 es muchísimo, muchísimo más que la diabetes tipo 1. Bueno, entonces un paciente puede sufrir complicaciones agudas, cetoacidosis diabética o coma hiperosmolar. Puede no presentarlas y presentar con el tiempo complicaciones crónicas de la diabetes. Las complicaciones crónicas de la diabetes se dividen en vasculares y no vasculares. Las vasculares se dividen en microangiopatías, que es el daño de la microcirculación, el engrosamiento de la membrana basal de los capilares y el daño por oclusión e hipoxia. O macroangiopatías, estas son de la diabetes, estas son típicas de la diabetes, retinopatía, nefropatía, neuropatía. Y estas macrovasculares son consecuencias de la aterosclerosis de esos pacientes. O sea, las comparten con las demás enfermedades crónicas no transmisibles. Coronariopatía diabética, enfermedad vascular periférica, accidente cerebrovascular. Bueno, ahora bien, ¿por qué les traigo esto hoy en día? O hoy en la clase de dolor, ¿por qué les traigo esto? Porque miren ustedes acá, entre las microangiopatías, la neuropatía diabética. Esta neuropatía diabética causa muchísimas cosas en el paciente. Una de ellas es que pierde la sensibilidad y entonces, por ejemplo, empieza a caminar sobre el... Por ejemplo, si va a hacer 10 kilómetros y se cansa, pues uno de las dos extremidades no siente el dolor y entonces el paciente empieza a caminar más apoyado allí. Allí vienen las úlceras, allí viene el pie diabético, allí vienen las amputaciones. Bueno, ¿cuál es el otro problema con la diabetes? Entonces ya vimos el daño osmótico de las células. El otro daño ya lo vimos también, que es el de las proteínas glicoxiladas. Pero entre esa neuropatía diabética está la impotencia del paciente diabético. La mayoría de los pacientes diabéticos son impotentes porque hay menos vasodilatación y menos producción de óxido nítrico. Hay gastroparesia diabética, el estómago no se mueve, hay enlentecimiento del tracto del estómago porque no hay simpático. Pero entre todas esas manifestaciones de esa neuropatía hay dolor. Y entonces, por eso se los traigo. Porque van a escuchar que muchos de los fármacos en el tratamiento del dolor están indicados en la neuropatía diabética. ¿Sí? Entonces ya saben ustedes que la neuropatía diabética es un efecto crónico, una manifestación crónica vascular de la diabetes y que pertenece al grupo de microangiopatías. ¿Estamos? Bueno.
Acuérdense siempre, las microangiopatías son típicas de las diabetes, las macroangiopatías son la aterosclerosis, o sea, las placas de grasa en las arterias, y eso no son típicas de la diabetes, la comparten con otras enfermedades crónicas no transmisibles. Bueno, ahora sí vamos a ver el tema de hoy. Entonces el tema de hoy es dolor, es un tema complejo, muchísimos receptores y muchísimos mediadores involucrados allí. Nosotros podríamos hablar muchísimas cosas sobre el dolor, por ejemplo acá, es un dolor agudo que es la consecuencia de la activación inmediata de los sistemas nociceptivos ante una NOx, ante una lesión. Crónico, y que ese agudo tiene una función protectora y por eso no tiene memoria. El dolor no tiene memoria porque entonces no tendría esa función protectora, esa función de alarma que tiene el dolor agudo. El crónico, cuando el dolor se vuelve crónico, pues ya es más complejo, tiene un fuerte componente emocional, no tiene una función protectora y tiene la capacidad de autoperdurarse, o sea, de prolongarse en el tiempo. Otra característica del dolor crónico es que generalmente es refractaria a los tratamientos. El dolor nociceptivo, que es el de la consecuencia inmediata de una lesión somática visceral y de la activación de las vías del dolor. Y el dolor neuropático, que es el resultado de una lesión y alteración de la transmisión de la información nociceptiva. ¿Estamos? Entonces miremos la activación del sistema nociceptivo del organismo para que nos vayamos cuadrando. Bueno, primero hay unos receptores periféricos que causan el dolor, que son activados por el dolor, que ustedes los conocen como fibras A delta, que sobre todo reaccionan a estímulos mecánicos, fibras C amielínicas, que se activan tanto a mecánicos como a efectos químicos, térmicos y a las sustancias liberadas en la transmisión del dolor. Allí viene otro problema, hay muchísimas sustancias mediadoras del dolor, o que están implicadas en la génesis del dolor, en la transmisión del dolor o en la analgesia endógena del dolor. Allí están las encefalinas, que ya habíamos visto que son péptidos opioides endógenos, está la histamina, la sustancia P, la serotonina, la bradicinina, que son vasodilatadoras, la serotonina, los protones, o sea, la acidez de ese medio. Hay el péptido relacionado con el gen de la calcitonina, tienen que tener muy en cuenta ese nombre, el péptido del gen relacionado con la calcitonina, porque está muy implicado y va a ser muy importante en el tema de migraña, que también es un componente de dolor. La noradrenalina y la serotonina, que están implicadas sobre todo en las vías descendentes. El primer relevo, la primera llegada o el nacimiento de estas fibras aferentes, pues, es la sustancia gris en el asta posterior de la médula espinal. Allí llegan todas estas aferencias, llegan y se pueden ver en la lámina de Rex, en las diferentes láminas de Rex. Por ejemplo, las fibras A delta generalmente llegan a la lámina 1 y a la lámina 5. Las fibras amielinas llegan a la 2, preponderantemente a la 2, pero también pueden llegar a la 1 y a la 3.
Entre esos nociceptores también hay nociceptores viscerales, y esos pueden ser de alto umbral, que reaccionan a dolores intensos, o de bajo umbral, que reaccionan a estímulos inofensivos o inocuos. También en los músculos y las articulaciones contienen receptores para el dolor, también son las mismas fibras A delta, que reaccionan sobre todo a las contracciones mantenidas del músculo, y las fibras C amielínicas, que reaccionan a la presión, al calor, a la isquemia. En las articulaciones se han encontrado estos receptores primarios o nociceptores en la cápsula, en el periósteo, en la grasa, en los ligamentos. No están en el cartílago. Bueno. Ahora bien, ya tenemos la información del dolor en la sustancia gris del asta posterior de la médula espinal. Otro punto donde llegan esas aferencias es el núcleo trigémino espinal. Entonces, el aferente primario, o sea, las fibras A delta, las fibras AC amielínicas, los receptores o los nociceptores viscerales y los receptores musculares y articulares. Aquí cabría un paréntesis que entonces podríamos ver por qué la contracción sostenida del músculo produce dolor. Y entonces por eso, los relajantes musculares tienen una acción sobre este dolor. Los relajantes musculares, nosotros vimos unos que actuaban en la placa y que son utilizados en anestesia. Y allí estaba el rocuronio, el becuronio, el cisatracuro. Pero hay otro tipo de relajantes musculares que actúan en la médula. Ya vimos que la transmisión del dolor pasa por la sustancia gris del asta posterior. Y entonces allí, estos relajantes musculares se llaman relajantes musculares de acción central. No actúan en la placa, pero actúan en la médula. Allí están las benzodiazepinas, allí está el baclofeno, allí está la tizanidina, que vamos a ver la próxima semana. Pero entonces les muestro esto para que ustedes sepan que algunos relajantes musculares de acción central, como el baclofeno, se utilizan en el tratamiento del dolor, porque la contracción, la espasticidad o el espasmo muscular también causa dolor. Bueno, ya tenemos la información del dolor en la médula espinal y luego lo vamos a llevar a corteza a través de unos fascículos ascendentes. Los más conocidos son el espinotalámico, el espino reticular y el espino mesencefálico. Esas vías aferentes nos llevan a la modulación central del dolor. Este obviamente es un diagrama muy simplificado porque la transmisión del dolor es muy, muy compleja y la modulación descendente del dolor es muy compleja. La corteza manda esa información sobre todo al hipocampo, a la amígdala y al área dorsolateral del tegumento pulsoencefálico, que es esta, aquí están para que área dorsolateral del tegumento pulsoencefálico. Miren ustedes que todo esto va regulando el dolor, lo puede apagar, lo puede encender. Allí también vemos que hay regulación por la región dorsal ventrolateral del bulbo sobre la sustancia gris pericuética. Estas vías descendentes del dolor, tienen una implicación grandísima de la noradrenalina y la serotonina. Por eso estos medicamentos o medicamentos que estimulan, que inhiben la recaptura de noradrenalina y serotonina son muy utilizados en el tratamiento del dolor.
Ahora bien, ¿cuál es el problema en el tratamiento del dolor? Pues que como hay tantos mecanismos involucrados, pues hay muchísimos fármacos que tienen alguna utilidad en el tratamiento del dolor o alguna utilidad en alguno de los tipos de dolor. ¿Por qué les digo esto? Porque uno siempre tiende a pensar, dolor, AINES, opioides. ¿Sí? Otros dirán AINES, opioides, corticoides por su poder antiinflamatorio. Pero no más. O sea, es muy difícil agrandar ese arsenal. Pero la verdad es que el arsenal sí es muy grande, como ustedes, los que ya vieron la clase, pudieron darse cuenta. Entonces, entre los tratamientos o entre los fármacos que se utilizan en el tratamiento del dolor, hay muchísimos grupos que uno no creería que están allí. Por ejemplo, los anticonvulsivantes. Alguna vez leí que si los anticonvulsivantes fuesen descubiertos hoy en día, se le denominarían analgésicos mayores por su capacidad de producir analgesia, y esa capacidad los hace importantes en el tratamiento del dolor. Allí está la carbamazepina, está el valproato. Siempre recuerden que el valproato es teratogénico y entonces no se utiliza en mujeres en edad fértil o en mujeres que piensen tener hijos. Las benzodiazepinas, por ejemplo el clonazepam, el topiramato, que también se usa en migraña, y los gabapentinoides, que son la pregabalina y la gabapentina, se usan en el tratamiento del dolor. Por ejemplo, la carbamazepina, un inhibidor de los canales de sodio, usado, por ejemplo, en las convulsiones denominadas ausencias. Aquí en el dolor está indicado en la neuralgia del trigémino y en la neuralgia del glucofaríngeo. Como les decía, en la activación descendente del sistema inhibitorio del dolor, están implicadas la noradrenalina y está implicada la serotonina. Por eso los inhibidores de la recaptura, serotonina y noradrenalina, son muy utilizados o son utilizados en el tratamiento del dolor. Por ejemplo, ya los vimos en psiquiatría, la duloxetina y la venlafaxina son los más utilizados en el tratamiento del dolor. El ají, el cápsicum, el ají, el principio activo de él se llama capsaicina. Es el principio activo y lo que pica del ají es la capsaicina. Se ha encontrado que la capsaicina depleta, acaba con los receptores de sustancia P. La sustancia P, como su nombre lo indica, es una sustancia del dolor, la transmisión del dolor. Por eso la capsaicina, al depletar los depósitos que tiene el organismo de sustancia P, pues disminuye el dolor. Pero lo disminuye al tiempo de estarla utilizando. Por eso, por ejemplo, es muy utilizada en el dolor crónico oncológico, en el dolor de los pacientes de cáncer. También se ha propuesto que la capsaicina actúa sobre unos receptores, que son unos canales llamados receptores vaniloides. Esos receptores transmiten dolor. Pero la capsaicina tiene la capacidad de sensibilizarlos, de acabar con esos receptores. Pero miren ustedes que al comienzo la estimulación de esos receptores va a dar dolor. Allí viene el dolor de consumir ají, de consumir capsaicina. Algunos de los
gases lacrimógenos y estas cosas contienen capsaicina. ¿Sí? Pero con el uso crónico esos receptores se van a desensibilizar y la capsaicina va a funcionar como analgésico, como fármaco en el tratamiento del dolor. Está indicada en el dolor neuropático de pacientes oncológicos, por ejemplo, en el dolor de las mujeres a las cuales se le ha realizado mastectomía y también en la neuralgia del trigémino. Como nosotros vimos, hay un fuerte componente emocional, psicológico en el dolor y tal vez por eso se utilizan antidepresivos tricíclicos como la amitriptilina o la imipramina. Además, como nosotros vimos en las clases de los fármacos utilizados en psiquiatría, los antidepresivos tricíclicos son muy inespecíficos, actúan sobre muchos receptores, entre ellos receptores de noradrenalina y receptores de serotonina. Entonces también, al igual que los inhibidores de la recaptura de serotonina y noradrenalina, pueden modular las vías descendentes inhibitorias del dolor. Miren hasta allí que tenemos una variedad de productos utilizados en el tratamiento del dolor. Anticonvulsivantes como valproato, la carbamazepina, inhibidores de la recaptura de serotonina como la duloxetina o la venlafaxina, la capsaicina, completamente aparte, el principio activo de la GI, antidepresivos tricíclicos como amitriptilina o imipramina. Allí en las clases les coloqué los neurolépticos, no tienen una acción, o no todos los neurolépticos tienen una acción analgésica, no son fármacos de primera línea, pero pueden disminuir la emesis producida por los opioides, que son dopaminérgicos, y estos fármacos neurolépticos de primera generación, los típicos, pues son fármacos antidopa con un gran efecto antiemético. Algunos de estos, como la fenotiazina o la levopromacina, tienen un efecto analgésico. Además, pues son neurolépticos, causan sedación y puede que esto ayude en el tratamiento o coayude en el tratamiento del dolor. Bueno. Otro grupo de fármacos utilizados en el tratamiento del dolor serían los corticosteroides. Y como les digo, tienen la estructura esteroidal, o sea, el ciclopentano perhidrofenantreno, que ustedes ya vieron en bachillerato. Los que se usan son análogos del cortisol, o sea, análogos de la sustancia liberada por la glándula suprarrenal. Esos corticoides tienen dos grandes campos de acción. Son antiinflamatorios, son inmunosupresores. Por su acción antiinflamatoria lo podríamos colocar en el tratamiento del dolor, por su acción inmunomoduladora lo colocamos en las enfermedades autoinmunes. Por su acción inmunosupresora son los fármacos en el tratamiento de las enfermedades autoinmunes. O sea, en enfermedades en que el organismo crea anticuerpos contra antígenos propios. Por ejemplo, la psoriasis, el lupus, el pénfigo, la artritis reumatoidea, el síndrome antifosfolípido y demás. Las más utilizadas pues son la prednisona, que es de vida media, o la dexametasona, que es muy potente y de vida media larga. Los corticoides también pueden ser aplicados en la médula espinal. Y también se usan combinados con anestésicos locales. Ya saben ustedes que los anestésicos locales inhiben los canales de sodio y inhiben la despolarización y la transmisión de las señales periféricas. Aquí hay una importante diferencia. Es que cuando hablamos de
anestésicos locales, estaríamos hablando de la administración local. En el tratamiento del dolor, estamos colocando, por ejemplo, la lidocaína intravenosa que nosotros veíamos en anestesia que se utilizaba, o la mexiletina que puede ser dado por vía oral. Estos anestesios, entonces, no serían en este caso locales, como su nombre lo dice, sino sistémicos. Pero la lidocaína y la mexiletina tienen un uso en el dolor neuropático, en la neuropatía diabética, por eso se las estaba explicando, y en el dolor oncológico. Como el sistema nervioso simpático está tan implicado en la transmisión del dolor y en la modulación del dolor. Por ejemplo, ustedes saben que el simpático, que es un sistema que parte del autónomo, del sistema nervioso autónomo, se rige por la noradrenalina y por la adrenalina secretada por la glándula suprarrenal. Que cuando ustedes están bajo influencias del simpático, las dos reacciones son pelear o huir. Y que en estas circunstancias de pelear o huir, se inhibe el dolor, se inhibe el hambre, se inhibe el cansancio. Razones por las cuales los pueblos indígenas mambeaban o consumían cocaína. Porque les instaura el simpático, inhibe la recaptura de noradrenalina, les instaura el simpático y entonces les quita el cansancio, les quita el hambre, les quita el dolor. Entonces, por eso se han utilizado algunos fármacos que modulan el simpático como antagonistas alfa 1, como la prazosina, que generalmente su indicación es la hipertensión arterial, y la fenoxibenzamida, que generalmente su indicación es un tumor liberador de noradrenalina, como es el feocromocitoma. También se ha utilizado la clonidina, que es un agonista alfa 2, que ustedes saben que son receptores presinápticos que disminuyen la liberación de noradrenalina. Pero a nivel medular causan analgesia. La clonidina también causa sedación. En UCI, en la unidad de cuidados intensivos, ustedes se van a encontrar con un fármaco alfa 2, o sea, relacionado o en el mismo grupo de la clonidina, que se llama desmedetomidina. La desmedetomidina, por ejemplo, disminuye los requerimientos de opioides. Eso quiere decir que ese agonista alfa 2 está teniendo acciones analgésicas y que permite rebajar o disminuir el uso de opioides. Otro ejemplo de esto, no ligado con esto, para que lo entiendan, la importancia del simpático en la transmisión del dolor, es que, por ejemplo, algunos fármacos, quitar el simpático puede llegar hasta producir anestesia. Por ejemplo, hay un agonista alfa 2 utilizado en veterinaria llamado silacina, que puede producir anestesia en animales. Cuando ustedes ven que le disparan un dardo a algún animal, puede ser silacina o puede ser ketamina. Pero en este caso, miren ustedes que la silacina, o quitar el sistema nervioso simpático, puede llegar hasta inducir un estado anestésico. Por eso se utiliza. También en el tratamiento del dolor se utilizan fármacos relajantes musculares de acción central, como ya lo habíamos visto, que son para los espasmos o para la espasticidad de enfermedades, por ejemplo, la parálisis cerebral, que sus manifestaciones son periféricas y su mayor manifestación es la espasticidad muscular. Allí entra un fármaco que vamos a ver la próxima semana, GABAérgico, que se llama baclofeno. Baclofeno es un relajante muscular de acción central
y es el fármaco más utilizado en el tratamiento de la espasticidad. Es el mejor fármaco antiespástico que existe. Hace unos años no se conseguía, ahora muy difícil de conseguir aquí en Colombia, pero me imagino que hoy en día con las aperturas comerciales o de fronteras ya no es tan difícil conseguir. También les coloqué allí un inductor de la anestesia, que es la ketamina. Recuerden ustedes que en el proceso de la anestesia están los fármacos preanestésicos, los inductores de la anestesia, que son la ketamina y el propofol, y los fármacos inhalatorios que mantienen la anestesia, los gases inhalatorios, como el desflurano o el sevoflurano. La ketamina tiene la capacidad de producir hipnosis, de producir analgesia y de producir amnesia, de producir un estado flotante, confusión, delirio, alucinaciones, un estado agradable, y por eso hoy en día se ha convertido en un fármaco de abuso. Activa las neuronas están activas, pero están disociadas, por eso se dice anestésico disociativo o estado disociativo producido por la ketamina. Y ese estado disociativo flotante que algunos nombran, pues debe ser muy chévere, a la vez que se convirtió en un fármaco de abuso, como les decía en una clase pasada, es un líquido que lo procesan mediante microondas, convirtiéndolo en cristales y luego lo maceran para poderlo inhalar. No se sabe muy bien o no hay una teoría exacta sobre el mecanismo de acción de la ketamina porque actúa a diferentes niveles. Por ejemplo, es un antagonista del receptor NMDA, o sea, receptor N-metildiaspartato de glutamato. También interactúa con canales de calcio, lo cual podría producir la disminución de la liberación de algunos mediadores del dolor. También inhibe noradrenalina y serotonina, por lo cual puede modular las vías descendentes del dolor, inhibe receptores nicotínicos y muscarínicos, tiene acciones o tiene propiedades de anestésico local, interviene en la síntesis y liberación de óxido nítrico. Se supone que el mecanismo de acción es la modulación de las vías descendentes, porque estas deben, para que la ketamina actúe como analgésico, las vías descendentes del dolor deben estar intactas. Miren ustedes aquí que no les he nombrado ni AINES ni opioides. Primero porque los vimos en otra clase y segundo porque son como el tratamiento que ustedes esperan del dolor o el tratamiento convencional del dolor. Pero como les digo, como el dolor tiene tanto compromiso, por ejemplo, los antidepresivos tricíclicos pueden funcionar en un paciente con dolor más depresión. O un neuroléptico puede funcionar para disminuir el efecto adverso de las náuseas y el vómito producido por los opioides. Bueno. No sé, tal vez ustedes han oído nombrar que el Kafer Gold, un producto utilizado en el tratamiento de la migraña, los dos principios activos son cafeína y ergotamina. La ergotamina es un vasoconstrictor, actúa sobre vías serotoninérgicas y es un alcaloide del ergot, o sea, derivado de un hongo que parasita el centeno. El hongo se denomina cornezuelo del centeno. Y de allí salen fármacos como la ergotamina, utilizada en migraña, o un fármaco sintético de abuso que es el LSD. Bueno, pero el Kafer Gold entonces tiene cafeína más ergotamina. ¿Por qué la cafeína? Bueno, tiene acciones estimulantes, acciones liberadoras de noradrenalina que podrían explicar su
su acción en las vías descendentes, tiene acciones vasoconstrictoras y la teoría vascular, aunque hoy en día es poco aceptada, la teoría vascular de la migraña dice que hay una vasoconstricción del sistema vascular central que va seguida por una vasoconstricción, vasodilatación refleja. O sea, la respuesta a la vasoconstricción pues sería la vasodilatación. Y que esa vasodilatación ejerce un efecto masa sobre el sistema nervioso central que está incluido en la caja craneana y entonces no tiene para dónde expandirse y todo lo que produzca expansión o aumento del volumen va a causar dolor por aumento de la presión. Entonces la cafeína podría explicar su acción por varias vías, es un antagonista de la adenosina, produce la liberación de noradrenalina y dopamina, por eso produce adicción, pero además es un vasoconstrictor. Bueno, ya que entramos a la cafeína o los fármacos que causan adicción y que son utilizados en el dolor, como la ketamina o la cafeína, pues están los análogos, o la marihuana o partes de la molécula de la marihuana llamados cannabinoides. Muy utilizados y muy controvertidos hoy, por ejemplo, el dolor oncológico terminal. Allí no hay discusión, si es terminal, pues el paciente puede consumir cualquier sustancia que le mejore la calidad de vida, es un paciente terminal. Pero no está libre de controversia la utilización de estos medicamentos. Tal vez porque el colocarle una función terapéutica a la marihuana o a los cannabinoides, pues estaría casi que como legalizando o autorizando el uso y el abuso de estos fármacos. Los cannabinoides o la marihuana actúa sobre receptores cannabinoides, por ejemplo, cannabinoide OCB1, receptor cannabinoide 1. Eso quiere decir que si hay receptores para los cannabinoides en el organismo es porque el organismo produce sustancias relacionadas con la marihuana. Endógenas, por ejemplo, las encefalinas son sustancias endógenas relacionadas con los opioides. La marihuana modula ciertas zonas del dolor, pero además es antiemético, pero además es euforizante, y como el dolor tiene un gran contenido psicológico, por allí podría estar la acción de los cannabinoides. Bueno, entonces miremos aquí qué más hay de los fármacos. Estas son las escalas analógicas del dolor, que las vimos la clase pasada, y entonces ustedes pueden ver que aquí están los AINES, aquí ya empiezan a aparecer los opioides débiles, aquí los opioides más potentes, y aquí ya las unidades especializadas en el tratamiento del dolor, y empiezan a aparecer los bloqueos nerviosos, las diferentes vías y todos los demás medicamentos que de los cuales les estoy hablando. Entonces aquí anticonvulsivantes, ácido valproico, carbamazepina, pregabalina, gabapentina, los inhibidores de la recaptura de serotonina, duloxetina, venlafaxina, el principio activo de la GI, capsaicina, los antidepresivos tricíclicos, la imipramina y la amitriptilina, los neurolépticos, que no tienen una indicación precisa, pero pueden disminuir, por ejemplo, los efectos adversos de los opioides, o con la mezcla de antidepresivos tricíclicos, cuando estos solitos no pueden tratar o disminuir el dolor. Las benzodiazepinas son ansiolíticas, producen amnesia, son relajantes musculares, producen adicción, y por lo que no se recomienda su empleo enfermo crónica. Los corticosteroides también los pueden encontrar como esteroides, también los pueden encontrar como glucocorticoides.
porque son unos de los medicamentos, el cortisol y sus análogos, son uno de los medicamentos que pueden aumentar la glucosa y producir diabetes. En este caso sería diabetes producto de o a razón de los corticosteroides. Los anestésicos locales, la lidocaína, la mexiletina, sobre todo la lidocaína intravenosa, como lo vimos en las clases de anestesia. La clonidina, que al actuar sobre la médula espinal, una agonista alfa-2 que al actuar sobre la médula espinal ejerce acciones analgésicas. Aquí también podríamos colocar la desmetomidina, que ya la vamos a ver la semana entrante. El baclofeno, en espasticidad, porque como vimos nosotros, la contracción muscular produce dolor. La ketamina, inductor de la anestesia, fármaco de abuso, anestésico disociativo. La cafeína, que la veíamos nosotros en su combinación con ergotamina en el tratamiento del dolor. Y los cannabinoides. Bueno, entonces como ustedes pueden ver, o como lo hemos visto en la clase, en el tratamiento del dolor, en la escalera del dolor, vendrían primero los analgésicos, los AINES, por ejemplo, la aspirina, el ibuprofeno, el acetaminofeno, que no es un AINE, está allí, entonces podríamos colocar allí, en vez de antiinflamatorios no esteroideos, allí estarían todos. Sabiendo ustedes que el acetaminofén no es un AINE, porque ya les decía, no produce agregación plaquetaria, no produce úlceras, no es antiinflamatorio. En el segundo escalón vendrían los AINES más los opioides débiles, en el tercer escalón los opioides potentes, y en el cuarto escalón pues vendrían los anticonvulsivantes, todos los que hemos visto, los anticonvulsivantes, la capsaicina, las benzodiazepinas, el baclofeno, la ketamina, la cafeína, los inhibidores de la recaptura de serotonina y noradrenalina, los anticonvulsivantes, los antidepresivos y con alguna acción, en algunos casos, los neurolépticos. Quiero que se queden con la enseñanza que el del dolor, o sea, sobre todo el dolor grave, el dolor severo, debe ser manejado por clínicas del dolor, o sea, por grupos especializados en el tratamiento, por anestesiólogos, que es una rama de la anestesiología. Por eso ustedes lo van a ver, van a tener la oportunidad de rotar por algesio o en cirugía general, en sexto semestre, o en cirugía de especialidades, que creo que es el 10º semestre, donde van a ver el manejo intrahospitalario del dolor, en el manejo del dolor oncológico, en el manejo del dolor en la diabetes, en la neurología, neuropatías del trigénimo, en las neuropatías del glosofaríngeo, el dolor post-espectro. Bueno, hasta aquí la clase de hoy. La semana entrante empezamos con un tema súper importante que me gustaría que ustedes tuviesen unas bases, que leyeran antes de llegar a la clase, no solo el video, sino la fisiología del sistema nervioso autónomo. Y sus dos ramas, parasimpático y simpático, para que lo puedan entender mejor. Uno de los grandes problemas es que el estudiante, la mayoría de las vísceras tienen la doble inervación, simpática y parasimpática. Solo unas pequeñas estructuras tienen una sola inervación y es la del simpático. Los órganos o las estructuras que están solamente inervadas por el simpático son los músculos piroerectores, los vasos sanguíneos de la piel y las glándulas sudoríparas. Ellas solo tienen simpático.
En las demás vísceras inervadas por el sistema nervioso autónomo, los tejidos tienen simpático y parasimpático. Y las acciones, dicen los libros, complementarias, son complementarias. Pero para la clase vamos a tomarlo como contrarias, ya les explico por qué. Por ejemplo, en el corazón el simpático produce taquicardia y el parasimpático produce bradicardia, o sea, lo contrario. En el ojo el simpático produce midriasis y el parasimpático produce miosis. Contrarias, ¿verdad? ¿Por qué complementarias? Qué pena. ¿Por qué complementarias? Porque el tamaño de la pupila es el complemento o la regulación de los dos sistemas. O la frecuencia cardíaca es el complemento o regulación de los dos sistemas. Si el simpático está más alto, pues taquicardia. Si el parasimpático está más alto, bradicardia. Y la frecuencia normal está en un equilibrio entre los dos sistemas. Por eso se dicen complementarias. Pero para nosotros van a ser contrarias, sabiendo que pues, son complementarias, pero para aprendérselo es más fácil decir, sobre el intestino, todo lo positivo del parasimpático, todo lo negativo del simpático. ¿Ve? Contrarios. Ahora bien, otra forma de aprenderse qué hace el simpático y el parasimpático sobre cada uno de los órganos es ver si la función de ese órgano les permite a ustedes pelear o huir. Si la necesitan o la requieren para pelear o huir, la hace el simpático. Si no la requieren para pelear o huir, la hace el parasimpático. Entonces, ustedes van a huir. ¿Qué necesitan? Las pupilas bien grandes. Midriasis, lo hace el simpático. ¿Qué necesitan? Respirar más. Broncodilatación, lo hace el simpático. ¿Qué necesitan? Contracción de esfínteres, lo hace el simpático. ¿Qué necesitan? Un corazón más rápido y más fuerte. Cronotropismo, inotropismo, dromotropismo, magmotropismo, lucitropismo positivo. Lo hace el simpático. Y lo contrario, lo oral. Y si no necesitan, por ejemplo, la broncoconstricción, no la necesitan para pelear o huir. ¿Quién la hace? El parasimpático. La micción, no la necesitan para pelear o huir, aunque ustedes pueden entender la micción por miedo o la defecación por miedo, que es otra voz. Pero entonces, si necesitan la acción de ese órgano para pelear o huir, es una acción mediada por el simpático. Si no la necesitan para pelear o huir, es una acción mediada por el parasimpático. Entonces sí me gustaría que cogiesen una fisiología cualquiera o sus clases de fisiología de autónomo. No sé quién les dio autónomo en fisiología, pero sí me gustaría que cogiesen las clases o pegaran una leidita por ahí de algo del autónomo para que no entren tan perdidos a la clase, porque ya pues uno no se puede detener a fondo sobre el autónomo. No es el caso. Pues, los temas van precedidos de alguna fisiología o de las vías, por ejemplo, las del dolor, para que ustedes no se pierdan, porque sería muy fácil si yo llego aquí los inhibidores de la recaptura de noradrenalina se utilizan en el dolor, los más utilizados son duloxetina, venlafaxina, inhiben las vías descendentes del dolor. Pero ¿cuáles son las vías descendentes? ¿En dónde están? Algo tangible que ustedes puedan recordar y puedan decir, sí, noradrenalina y serotonina, están tal cosa. Sí, el profe nos mostró un esquema, actúan acá, lo podemos ver, la grabación y estas cosas, la podemos para poder recordar. Porque miren ustedes que estamos viendo farmacología sin el paciente. Y así es muy difícil las cosas porque se requiere muchísima comprensión de la bioquímica, de la fisiología, de la anatomía para poder entenderlos todo. ¿Cuándo van a aprender ustedes que la morfina causa depresión respiratoria? Pues cuando vean un paciente bajo los efectos de los opioides. Allí nunca más se les va a olvidar, nunca.
Pero aquí, como no tenemos al paciente, pues tenemos las gráficas o los esquemas que nos ayudan a que ustedes tengan un punto de donde aferrarse para recordar. Por eso es tan importante que ustedes revisen las gráficas, revisen los temas, estudien previamente. La clase, sin ningún tipo de reparos y sin cambios, porque me las están cambiando al martes, la vamos a hacer el lunes a las 8 de la mañana. No me manden al representante a decir que el martes. ¿Por qué no el martes? Porque muy seguramente vamos a necesitar 3 clases para sistema nervioso autónomo, para verlo despacio y con mayor detenimiento. Bueno, no sé si el otro lunes es festivo, porque generalmente sucede cuando uno piensa dar clase el lunes es festivo, pero no creo. Por último, ¿tienen alguna pregunta sobre el tratamiento del dolor o sobre el dolor o sobre las vías del dolor o sobre el tema de hoy? Si la tienen acá, la pueden hacer acá, o sea, da mayor resultado por el WhatsApp o por las llamadas, hacen más preguntas por allí. No, no entiendo por qué si la pregunta que ustedes tienen le podría servir a la mayoría de sus compañeros. Pero si no lo quieren hacer acá, pues lo hacen por el WhatsApp o me marcan y yo les devuelvo las llamadas. No hay ningún problema. Entonces les recomiendo la lectura sobre el sistema nervioso autónomo y si no hay preguntas, pues nos vemos el lunes a las 8 de la mañana. Espero que estén revisando los temas. Sé que las clases las están subiendo a YouTube, entonces que las vayan revisando, que guarden las clases para cuando las necesiten de aquí en adelante y pues, también para recordarles que en cualquier momento, en séptimo o en octavo, se puede decirle al representante y cuadrar la presentación de alguno de estos temas. Además, si algún día con ustedes o sin ustedes, o sea, sin su grupo, en 1 año, 2 años o el próximo semestre volvemos a la virtualidad, tengo pensado cuadrar unas clases para los grupos presenciales, para los grupos que vieron las clases virtuales, para poder reforzar los conocimientos y para que ustedes, como ustedes saben, una clase presencial pues es muchísimo más enriquecedora que la clase virtual. Les puede uno, por ejemplo, saber si están entendiendo, si están perdidos, si no están entendiendo, si es interesante, no es interesante, porque aquí realmente se hace muy difícil. Entonces, si no hay preguntas, nos vemos el lunes a las 8 y si hay preguntas las contestamos. Bueno, ok, listo. Entonces, Profe, gracias. listo, nos vemos. Gracias, profe. Okay, Muchas gracias, profe. cualquier cosa me cuentan por WhatsApp. Bueno, que tengan una feliz mañana y una enriquecedora clase de semiología por la tarde. Chao. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe.